Tras la Revolución Francesa se tuvo claro que la educación básica se debió otorgar a todos los ciudadanos. Una de las principales metas del Estado fue la democracia educativa, y a partir de entonces se empezó a sistematizar la educación que anteriormente se reservaba para los pedagogos teóricos. Todo esto fue posible en el México porfiriano, cuando la paz permitió que el Estado llevara a cabo un programa general de educación. En 1882, cuando Joaquín Barranda se hizo cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, fue la época de auge de la educación primaria en México. Para Barranda, la instrucción pública aseguraba las instituciones democráticas, desarrollaba los sentimientos patrióticos. Con el fin de asegurar el carácter obligatorio de la educación, la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados procedió a formular un proyecto estatuario que tomaba las ideas fundamentales de la Ley de Instrucción Pública de 1867 y las ampliaba. Para asegurar el carácter obligatorio de la enseñanza, la Ley de 1888 establecería en el Distrito Federal 2 escuelas de instrucción elemental, una para niños y otra para niñas, o una sola mixta por cada 4,000 habitantes, al menos. Varones y mujeres debían ir a la escuela de los 6 años a los 12 años, de lo contrario se les cobraría una multa. La falta de dinero y el hambre era la principal razón por la cual los niños no acudían a las escuelas o solo asistían una temporada. La uniformidad. El primer punto que trató el Congreso de Instrucción Pública de 1889 fue el de la uniformidad. El mayor problema de la unificación nacional era el problema mismo de nuestra independencia y nuestro porvenir. Todo lo que hay de fuerza centrífuga en la heterogeneidad de hábitos, lenguas y necesidades debía transformarse en cohesión. Uno de los miembros de la comisión, Francisco Cosmes, opinó primero que nada sobre el sentido de la palabra uniformar. En conclusión, se decidió que la uniformidad en la educación nacional consistiría en la enseñanza obligatoria, gratuita y laica. El laicismo. Una vez concluido el tema de la uniformidad, el Congreso de Instrucción Pública de 1889-1890 procedió a discutir el laicismo, que fue entendido en conclusión como sinónimo de neutral, nunca como antirreligioso o sectario. Según Gregorio Torres Quintero, famoso por su método para enseñar a leer y a escribir, la escuela laica era la conquista social más gloriosa del siglo XIX. La mayoría de los congresistas apoyaron el criterio de Miguel Serrano y de Ramón Manterola, quienes sostenían que el Estado debía respetar la libertad de conciencia y la libertad de cultos y, por tanto, fuera de las escuelas oficiales, también la decisión de los padres sobre la educación de los hijos. La comisión finalmente concluyó que la libertad de conciencia y la libertad de cultos obligaba a respetar, fuera de la escuela oficial, toda decisión de los padres sobre la educación de sus hijos. Se consideró que el hogar era inviolable, como lo era también la escuela privada, de tal manera que se respetaron las creencias de las escuelas particulares, siempre y cuando no atacaran a las instituciones. El primer Congreso de Instrucción decidió asignarles a los profesores una retribución digna, una jubilación total después de 30 años de servicio y ayuda en caso de enfermedad. Sin embargo, le correspondió al segundo Congreso decidir sobre el currículum de la normal, y como no hubo tiempo para discutir en detalle la distribución del mismo, se propuso dejar a las escuelas normales la plena libertad de organizarse en consonancia con las necesidades y costumbres de las regiones en que éstas se llamaban a ejercer su acción fecunda. Se consideró que era de absoluta necesidad la difusión del normalismo, y por lo mismo se creaba en cada entidad federativa un centro de propagación del magisterio. Al terminar el segundo Congreso de Instrucción, se decidió que cada 3 años debía celebrarse uno. En 1905, Justo Sierra encomendó a Porfirio Díaz el modo de uniformar la enseñanza en el país y sugirió la celebración del Tercer Congreso Nacional de Educación Primaria, que se llevó a cabo en septiembre de 1910. A dicho congreso asistieron las 2 personas que en cada uno de los estados ocuparan los puestos más elevados
en la rama de la educación primaria y un maestro de educación primaria en funciones. El único estado que no envió representantes fue Veracruz. Como resultado de los dos congresos de instrucción y el Distrito Federal en 1891 y los estados en diferentes años de esta década reformaron sus leyes de educación pública. 2 meses después de promulgada la ley en la capital, el ministro Joaquín Baranda envió una circular a los estados solicitando su cooperación franca en la tarea conjunta de realizar los propósitos educativos bajo una misma guía, para facilitar la divulgación de una educación primaria uniforme como elemento nacional de fuerza de paz y de progreso. Proponía 2 programas de estudio, uno amplio, acorde en las comunidades más adelantadas del país, y otro reducido, destinado a las poblaciones de pocos recursos. En el informe que Porfirio Díaz rindió a la Nación en diciembre de 1896, al principio de su 5º periodo presidencial, consideró que la unidad de la enseñanza pública en cuanto a su fondo y en cuanto a su forma era un hecho en todo el país. La ley reglamentaria de la instrucción obligatoria en el Distrito Federal y en los territorios de Tepic y Baja California, promulgada el 21 de marzo de 1891, aprovechó ampliamente las indicaciones del primer Congreso, aceptó sus programas, su distribución de materias y las sanciones para hacer efectiva la enseñanza. Esta ley se aplicó también en las escuelas municipales, que seguían un plan diferente al de las federales. La riqueza o el control de las escuelas. En el Distrito Federal los municipios tenían a su cargo 417 escuelas, 130 en los territorios, mientras que el gobierno federal solo 39. Era difícil lograr la unidad educativa si las escuelas estaban administradas por 2 organismos diferentes, o al menos así lo informaban las autoridades. La autonomía política y la economía del municipio habían empezado a perder a mayor escala durante el Porfiriato. Algunos estados como Jalisco se habían anticipado a la federación y habían decretado la nacionalización de las escuelas municipales en 1887. El gran traslado de las escuelas municipales, que de ahora en adelante dependían de los gobiernos estatales. En diciembre de 1896 se promulgó el Reglamento Interior de las Escuelas Nacionales que enseñaban a primaria, que mencionaba por primera vez lo que Justo Sierra, a la sazón ministro de Instrucción Pública Amplio, en 1908. La originalidad de Barreda. Como muchos programas educativos del Porfiriato, el plan de estudios de la preparatoria estuvo sujeto a múltiples cambios. Los jesuitas criticaban este hecho, ya que aducían que con tanto cambio no era posible ver los resultados. Tratándose del proyecto consentido, cautivó la mente de pedagogos, maestros e intelectuales. La novedad no solo provenía del hecho de que este nivel educativo fuera nuevo, sino de que el plan de estudios era revolucionario en cuanto al orden de las asignaturas y el método. El proyecto de la preparatoria estuvo basado en el positivismo, filosofía creado por Augusto Comte, pero fue totalmente concebido por Barreda. Es de extrañar que este último no tomara el bachillerato francés como modelo, lo cual posiblemente se debió a que la tendencia de aquel era más humanista que científica y Barreda estaba totalmente envidiado en la corriente relacionista del siglo XIX. La ideología imperante a fines de siglo. El siglo XIX estaba por terminar y en el ambiente intelectual de México se respiraba una decadente ideológica. El siglo pasado se moría y en él los ideales y las creencias de una generación. Había frustración y desilusión, como si el término de un siglo marcara el final de una etapa histórica, en la que se recapitula sobre los éxitos y los fracasos, y estos parecen más grandes. El fin de siglo genera una visión apocalíptica porque parece muy poco lo que se ha hecho antes de las grandes necesidades. El enfrentamiento con el nuevo siglo es aterrador porque ya no hay una ideología válida por la cual luchar. Para los pensadores liberales del siglo XIX, el espíritu de finales del siglo en México está marcado por el decadentismo, el escepticismo, el desaliento y la decepción.